tal? ¿Cómo le va? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Agroindustriales. Como le decimos siempre, la otra forma de ver y de comunicar al campo. Hoy, por supuesto, con la señora Mónica de Micheli. ¿Cómo le va? A mí me va hermosamente. ¿Usted? Bien, ¿qué dice? Bien, sí, bien, contenta de este segundo programa. Invitados de lujo, como siempre. Como siempre, los más lujosos los traemos nosotros. Bueno, nos acompañan hoy la licenciada Alejandra Cámara. Ella es consultora en cambio climático, de eso vamos a hablar. Y también está el ingeniero Miguel Bosler, también un especialista que trabaja en medio ambiente allí en el municipio de Arias, que todo el mundo lo conoce porque es un CREA de toda la vida, un hombre que ha trabajado muchísimo con el campo en estos temas. Y vamos a hablar de esto, vamos a hablar de cambio climático, vamos a ver si los productores son perjudicados, si también forman parte del problema, qué es lo que hacen o qué es lo que dejan hacer. ¿Cómo va, señora? Muy bien, gracias por tenerme de vuelta acá, muchas Yo gracias. quisiera que antes de empezar a hablar de responsabilidades, de mitigación, habláramos un poquito de qué es el cambio climático. Bueno, nos referimos al cambio climático a los cambios que ha producido el ser humano en la atmósfera. Me gusta siempre, porque acá hay gente que te dice no, pero siempre hubo estas variaciones en la Tierra, entonces siempre muestro este gráfico donde lo que se ve es 650.000 años medidos de dióxido de carbono en la atmósfera. Eso se ha medido porque han ido a los polos y se ha extraído las partículas de oxígeno atrapadas en el hielo y vemos que siempre ha estado la cantidad en 650.000 años entre 200 partículas por millón de dióxido de carbono y 300 partículas por millón de dióxido de carbono. Esto y ha oscilado en esa franja, digamos, en ese rango. A partir de hace 70 años más o menos se empezó a notar que el dióxido de carbono, las partículas por millón iban subiendo hasta llegar a lo que hoy tenemos en niveles de 400 partículas por millón. Entonces, siempre mirando el gráfico digo, nos interesa estudiar este desfase del cambio climático, que se lo atribuimos, por supuestamente, hoy hay consenso a nivel global, a la actividad humana. Claro, ahora toda esa actividad humana, en realidad el cambio climático, por lo que vos estás contando y por lo que sabemos, no favorece, obviamente, la actividad humana no ha favorecido a la temperatura, digamos a los porcentajes de oxígeno y demás, como vos bien estás explicando. ¿Hay una conciencia internacional de esto? Sí, claro que sí, y los países vienen trabajando en esto hace muchos años, desde el 88 que se escuchó la primera voz de armar a nivel internacional una convención de cambio climático. Esta nació en la primera convención de Río de la Tierra en 1992 y a partir de ahí los países habrán escuchado que estaban primero negociando, salió el protocolo de Kioto y el año pasado, que se acaba de firmar la semana pasada, el Acuerdo de París, donde todas las partes se han puesto de acuerdo en combatir el cambio climático, que es, déjenme agregar, es la emisión de gases de efecto invernadero. Esto no tiene nada que ver con el agujero de ozono, y esto lo aclaro porque a veces he notado que el público, que por supuesto no tiene acceso a esta información, tiene por ahí. Esto se debe pura y exclusivamente a la emisión de gases de efecto invernadero, entre ellos tres de los más importantes, dióxido de carbono, siempre se habla de dióxido de carbono equivalente, pero son dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, tres de los más importantes que también afectan al tema de la ganadería. ¿Estos de dónde vienen? Vienen de la actividad humana. La extracción de hidrocarburos, el transporte, la acción industrial, todo lo que es generación de energía, de calor, todo eso libera este tipo de gases. Ahora, parece mentira, pero uno puede creer que en el campo, digo, que todo es tranquilo y todo es paz y se crían las vaquitas y demás. ¿Cómo es que el hombre está haciendo, el agricultor ha producido estos cambios que no son convenientes para el, digamos, para el resto del mundo, porque bueno, aumentan la temperatura, ¿no? Sí, o alguna de claro las cosas que sí. que no. ¿Es posible que en el campo pase esto, que en la actividad agroalimentaria pase esto? Es posible. Es posible, sí. Yo les agradezco la invitación. De especialista poco, pero la verdad un apasionado, y yo creo que eso te termina siendo especialista Sí. en lo que Total. vos
en la visión que hablábamos. Total. Y lo de cambio climático, sí, en el campo pasan cosas, como la propaganda esa que decía no pasa nada, en el campo pasa mucho. Pasa. Y una de las cosas que pasa es esto. Por ahí lo que se dice es que Argentina no estaría tan afectada negativamente, en el sentido que por ahí en algunos lugares las producciones pueden llegar a aumentar. ¿Está? Porque puede llover más, puede haber mayor producción. Pero ese puede llover más también puede traer lo que está trayendo ahora, inundaciones. Entonces ahí vas para atrás. O sea, todo lo que... Seguro. Nosotros en el campo hace 25 días, todo abril llovió. Y hubo lugares donde llovió muchísimo y lugares donde llovió menos, pero llovieron 25 días. Y bueno, y ahí habíamos arrancado con una cosecha fabulosa. Maravilloso. Una Sí. cosecha en casi todo el país. Había lugares que rendía un poco menos de lo que se esperaba, pero había rindes que por ejemplo en la zona donde yo más trabajo estaban 8 o 10% por encima del año pasado. Y el año pasado habíamos tenido un cosecha. Después de esto, digamos, nada, perdemos todos. Después de esto perdemos todos. Pierde el gobierno, pierde El productor, productor, el ciudadano urbano también. el urbano. Perdemos todo, porque es plata que deja de circular y aparte la cabeza. O sea, mucho de la economía, yo no entiendo poco de economía, pero sé que se maneja por expectativas. Y las Totalmente. expectativas venían siendo todas buenas. Sacamos las retenciones al trigo, está todo bien, Parecía vamos a hacer que- trigo. Sí. Vino esto y frenó todo. Y bueno, ¿y qué pasa? Que sí, el agro y la ganadería emite. La ganadería emite, la vaca sola parada emite metano. Claro. La Corregime. fermentación entérica, sí, es Claro. correcto todo lo que decís. Y De las después, dos actividades, quizás el agricultor emite menos que el ganadero, Sí. que el productor ganadero. Sí. a la misma escala, sí. Sí. Puedo yo meter sí. el dato internacional. La ganadería y la agricultura representan el 25 más o menos, porque según algunos sectores que se incluyen o no, de las emisiones globales. El 15% de ese 25 está en cabeza de la ganadería y el 10% en agricultura. La ganadería es mayoritariamente la fermentación entérica del ganado. Claro. Ahora, de todas maneras, Epa. hoy desde la parte productiva se lo ve al agricultor más comprometido con este tema, intenta ver más cosas, intenta encontrar soluciones. Vos dijiste que yo soy CREA y yo soy CREA y sigo siendo CREA. Y en eso trabajaba en la parte técnica y nada más. Y por ahí estoy desde diciembre con una función pública y tomé este tema. Tomé este tema como paraguas para hacer todo lo que hay que hacer en medio ambiente dentro de la localidad de Arias. Arias, para los que no lo conocen, somos 8.000 habitantes, somos un pueblo grande y queremos hacer cambios desde ahí, si nos dejan. Sí. Los cambios se hacen de todos los Desde la ámbitos, casa. ¿no? Sí. Bueno, tenemos 8.000 habitantes, vivimos de la agroindustria, o sea, hay fábricas grandes y mucha agricultura y ganadería, mucha agricultura, básicamente. Y lo que hicimos, un paso que hicimos primero fue hacer el inventario de gas de efecto invernadero. Que Hacer el como dijo inventario Alejandro, ustedes. Sí. hay una metodología. Medir. Nosotros, en realidad, en Argentina existe una red de municipios frente al cambio climático. Que la metodología es como el CREA, o sea, es como que vos te juntás cada tanto con todos La los municipios que metodología son de la red de socios. municipios. No, Ah. la metodología es a nivel internacional. Ajá. Hay una corregida en 96. Esta convención de cambio climático que yo les comentaba, que se armó a partir de 1992, que forman parte todos los países, armó el IPCC, el Intergovernmental Panel of Climate Change, el panel intergubernamental de cambio climático, que es como el centro donde hay cientos de científicos de todos los países del mundo que alimentan toda la data científica por la que se sigue y se rige, digamos, la convención. Ese panel ha dado a lo largo de todos estos años metodologías, hay metodologías para agricultura, metodologías para otros sectores económicos y son estas metodologías las que son utilizadas por tanto la Secretaría de Medio Ambiente, ahora Ministerio, o la Dirección
Dirección Nacional de Cambio Climático, el Grupo CREA, bueno, etcétera. Se trata de unificar, ¿no? Para tener... Trabajar de la misma manera todos. Para comparar peras con peras y Sí, manzanas con manzanas. Y ahí, Miguel, están en esta red de municipios trabajando con eso. Claro, claro. O sea, todas las localidades, la primera actividad que haces es medir, hacer el inventario de gases de efecto invernadero. Y ahí te enterás dónde estás parado. O sea, a nivel nacional es, como decía Alejandra, se mide residuos, se mide agricultura y ganadería, se mide energía, cambio de uso del suelo, que es lo desmonte y todo lo que venimos haciendo, y procesos industriales. Y todo eso te da un porcentaje del 100. En los pueblos, como el mío, es como que se midieron 3 cosas nada más. Cambio de uso del suelo no tenemos, así que se midió residuos, agricultura y ganadería y energía. Y lo que me da es que energía está alrededor del 22, residuos entre el 2 y el 3, y me da muy alto agricultura y ganadería. Y esto se hace con los datos, o sea, la metodología es la misma, como dice Alejandra, y lo loco, si se quiere, es que las localidades dan distinta. Da distinto a nivel país, da distinto a nivel de localidad, da distinto a nivel mundial, con la misma metodología. Entonces, como que eso te marca que hacemos cosas distintas. Por más que vos cuando lo lleves a porcentaje de nivel mundial, Argentina es casi insignificante, No y te emite imaginás mucho, ¿no? un pueblo. Pero sí emitís, o sea, sí emitís, sí tenemos que hacer un montón de cambios, creo yo, que esa es la visión de largo plazo. Y el hecho de, por ahí en la COP de París había un sector para gobiernos locales. Sí, che, los gobiernos locales, por ahí ellos, lo que se habló ahí es que los gobiernos locales son los que tienen que impulsar todo esto, porque esperar que venga desde arriba, que lo que estamos viendo que desde arriba no está viniendo nada, ni siquiera ahora, empezar a generar cosas desde abajo. Y en eso estamos. Entonces cuando medimos esto, nos dimos que nosotros tenemos arriba del 70% de agricultura y ganadería, la emisión. Y eso nos enteramos Del 100% de la emisión, el 70 le corresponde a ganadería. Agricultura y ganadería. Ah, ambos. Ah, Sí. 70 agricultura y ganadería. Sí. En el En áreas. No, estoy viendo en el municipio. Sí, ¿y ¿Qué cuánto afecta? Hay agricultura? tambos, Claro, hay cerdos que están estabulados, feedlots. hay aves, hay feedlot, hay, bueno, y ganadería pastoril también hay. Y lo que por ahí juega en contra es que no hay ningún de estos establecimientos que está en proceso pero no están tratando, o sea, dijimos que la vaca per se produce metano. Y después sus residuos también producen gases de efecto invernadero y no se están tratando. O sea, eso puede hacer biogás, puede hacer energía, puede hacer biofertilizantes, puede hacer un montón de cosas, pero es un proceso que requiere inversión. Alejandra, Sí. obviamente cuando uno plantea, ¿tenemos realmente conciencia desde lo comunitario, de la comunidad, hasta los gobiernos, tenemos conciencia de lo que significa medio ambiente? Bueno, acá te tendría que dividir qué es lo que yo veo fuera del país y qué es lo que yo veo acá dentro del país. Fuera del país, que es donde yo más trabajo y donde participo de todas estas reuniones desde hace 15 años, ha ido creciendo esa conciencia y hoy el tema del cambio climático y ecológico forma parte de las agendas internacionales. ¿Qué pasó en el país? ¿Qué pasa en el país? ¿Qué veo en el país? Bueno, una desconexión total y un desconocimiento muy, muy grande. En general, yo lo atribuyo a esta desconexión que sufrió Argentina en la última década, en la cual estuvimos desconectados y en estos temas no hemos ido creciendo. Y una ausencia de estos temas en los medios, que también podés educar. Cuando voy a dar las ponencias o me invitan, realmente lo que me llevo es un alto desconocimiento en todos los sectores, ¿no? sorpresa. En general esto causa miedo, porque cuando vos contás cómo estamos de cara al cambio climático, qué es lo que está pasando en el mundo, hay miedo. Eso también causa una aversión a decir, bueno, no me meto, esto si no lo considero, no lo miro, lo oculto, no existe. Y creo que también, vuelvo a repetir, una ausencia del tema en los medios. Ustedes tienen un gran poder de comunicación, y esto no lo veo acá como sí lo veo en otros países, y eso lleva a ver cómo otros países van adelantando en estos temas, se van poniendo a la cola de dineros disponibles para mitigar, no solamente para mitigar el cambio climático, sino también para adaptar sus comunidades, que eso es muy importante porque el cambio climático ya está acá, no lo vamos a parar. Entonces,
digamos, modificar las actividades de modo que no emitan o de que reduzcan las emisiones. ¿Te referís a la adaptación? No, me refiero cuando vos decís lo que se puede hacer sería en las actividades adaptarlas, me decís. Lo que se puede hacer. Porque ya el cambio climático está. Sí. Pero ¿Qué bueno, se puede hacer? ¿qué se puede hacer? Claro. Se trabaja principalmente en mitigación, y eso fue muy fuerte hasta el 2004, digamos 2005, que es mitigar las emisiones estas que estamos liberando. En ese momento la comunidad internacional se dio cuenta de que no alcanzaba con mitigar, que había que adaptar porque esto era imparable. Y adaptar significa estar preparado para estas, por ejemplo, lluvias, estas inundaciones, lluvias de 200 milímetros en 3 días, que cada vez se van a hacer más eficientes. En febrero estuve charlando en Las Rosas y alertando sobre las futuras inundaciones. Es muy doloroso para mí, personalmente, 2 meses después, encender la televisión y ver que lo que uno lo dice Pero esa sucede. noche que vos estuviste llovieron 100 milímetros. Sí, exactamente. Y no podíamos llegar. Bueno, pero es un poco el tema, ¿no? Que también como que nos va cruzando a todos. La falta de infraestructura, la falta de obra, la falta de tantas cosas hacen que lo que uno dice hoy, miren que dentro de 3 meses va a llover, obviamente en 3 meses no se pueden hacer quizás las obras y tendríamos que tener una visión de faros más largos. Sí. Pero digo, hay 2 conceptos importantes acá. Mitigar sería trabajar para reducir emisiones. Exacto. Y adaptar es, bueno, ya que está desatado, ver cómo hacemos con las consecuencias que produce el cambio climático. 2 conceptos. Correcto. Estamos. Ahora, acá. Ale, yo me planteaba esto, ¿no? Cuando hace un rato fuera de aire hablábamos del tema de que el medio ambiente cruza todo, desde el Estado hasta la comunidad, o sea que no es que hay todos cosas sueltas, sino que de pronto el medio ambiente cruza toda la actividad económica, la actividad energética, o sea, ¿y eso hoy lo estamos haciendo en Argentina? No lo veo. Puede ser que sí, Sí. pero yo como consultora y como ferviente buscadora de signos de ver y charlando con mis pares, no, todavía no lo veo. Y lo atribuyo a que es nueva administración, lo atribuyo a que se están reorganizando, lo atribuyo... generalmente no lo quiero atribuir a lo que siempre lo atribuí, que es, en la Argentina vivimos preocupados apagando el incendio de turno. El día a día. Perfecto. Tiene que haber bomberos apagando los incendios que creamos de turno, pero también puede haber, y hay espacio, para gente como Miguel o como yo, que estamos mirando el 2020, el 2030, y que podemos empujar y ver, porque esto también está pasando en otros países y nosotros estamos desconectados. También es cierto, perdón, Moni, que pareciera como que en eso estuvimos fuera del mundo durante mucho tiempo, ¿no? Sí, Y totalmente. volver no es nada Totalmente. fácil. ¿Cómo está la Argentina en eso, digamos? Bueno, primero esto que dice Horacio, estuvimos fuera del mundo bastante tiempo Sí. en esta actividad puntual de lo que se puede hacer para el cambio climático. Pero, digamos, ¿cómo estamos en relación a otros países? ¿Qué es lo que, digamos, en cuanto a conciencia, poca, pero en cuanto a actividad y a los 2 conceptos que vos marcabas, a mitigar y adaptar, ¿cómo estamos con respecto al resto de los países? Mira, hay poco hecho acá, muy poco hecho acá. Yo, por ejemplo, doy consultoría a gobiernos de países vecinos y la transversalidad con que yo veo que ellos tratan el tema, que es la forma correcta. Por ejemplo, un tema de cambio climático, cuando voy a la reunión para establecer una estrategia, yo me siento con 5 ministerios, representantes de 5 ministerios y representantes por ahí de alguna ONG. Y se trabaja transversalmente, porque esto del cambio climático ataca a todos los sectores, es multidisciplinario, atraviesa todos los sectores económicos y, digamos, de administración. Entonces, ese trabajo yo no lo veo, y sí he visto mucha desactivación de los pocos del sector, por ejemplo, de cambio climático. En la administración anterior se ha desactivado muchos grupos técnicos
técnicos que estaban dedicados y tenían espacios de renombre y de prestigio, técnicos argentinos que eran del sector privado, del sector público, que tenían asientos de prestigios en Naciones Unidas, y eso se ha ido desactivando y reemplazando esos lugares ganados por idoneidad por amigos de la administración y por el tema de los viáticos. Esto ha pasado, es una realidad. No es un ataque a la administración anterior, sino que es un relato de lo que pasó. Y de lo que yo veía... Por algo en la última reunión mundial nos dieron un premio así, medio tipo un premio Limón, ¿no? Sí, sí, en París, en diciembre del año pasado, nos llevamos el Fossil Award. El Fossil Award es un award, como vos decís, es un premio Limón. Un Innobel, viste que ahora hay Innobel un también. Innobel, Un Innobel. El Oscar, la peor película. La peor película o el peor vestido, bueno. Y no, lo sacó la Argentina por haber impulsado todo el tema de yacimientos carboníferos, o sea, el carbón en el sur. Entonces, cuando uno les contaba a los que otorgaban el premio lo que había pasado acá, mientras que en el mundo la guerra está desatada en apagar o desactivar las plantas de carbón. En China, por ejemplo. En China, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, y nosotros hacíamos un hito histórico en cadena nacional de la apertura de una, o sea, al revés, todo el mundo va para la derecha o para la izquierda, como lo quieras llamar, y nosotros vamos para el otro lado. Para atrás totalmente. Sí. Y una de las salidas que sostienen que me podría hacer es una agricultura orgánica. ¿Eso es viable? Porque yo me pregunto, muchas veces hablamos del orgánico, ¿no? Y del orgánico de la alimentación, de un montón de cuestiones, pero puede ser más beneficiosa, pero resulta que después no tenemos alimento para nuestra gente ni para el mundo, porque el mundo necesita alimento. ¿La producción orgánica puede ser alguna alternativa para esto? Era para la segunda parte. Se equivocó. Sí. Bueno, ¿Querés que lo veamos la segunda? ¿Lo vemos la segunda? Sí. ¿La segunda parte? Dale. Bueno. Porque yo sé que de eso él la tiene clara. Lo podemos ver ahora si querés también. Bueno, me arruga. Bueno, muy bien. No, podemos hacer alguna... Me parecía como que... yo lo que veo de la agricultura orgánica, primero lo que sostienen todos es que la escala, por ahí cuando le das escala a una agricultura orgánica no te va tan bien. Generalmente la mayoría de la agricultura orgánica que hay es a baja escala. En el pueblo, en Arias, hay una estancia que trabaja en agricultura orgánica, que es Dos Hermanas, que es una fundación de vida silvestre de dos hermanas que, creo, la última terminó de fallecer en Inglaterra el año pasado, y creó una fundación. Y hubo una reunión hace poquito, ahora 3 meses, que me invitaron a mí por parte del municipio para empezar a articular acciones conjuntas. Estaba vida silvestre, en fin. Y ellos tienen agricultura orgánica. Y yo por ahí lo que sí es claro de la agricultura orgánica es que no usa, por ejemplo, fertilizantes de síntesis química, ni usa agroquímicos. ¿Está? Los fertilizantes sí, ahí podemos decir, tenemos menos peligro de que esa agricultura emita óxido nitroso. Sí. Te miro vos para que me corrijas. No, vos lo haces, por favor, lo haces re bien. Sí, entonces. Sí. Y bueno, pero por otro lado, es una agricultura que no tiene herramientas, no puede usar herramientas para generar coberturas de calidad. Porque ¿dónde generas coberturas de calidad? Cuando generas cultivos que están bien nutridos. Y vos por ahí, si no tenés el nutriente adecuado para que te haga una gramínea sin nitrógeno, no hace altura. Por lo tanto, no hace cobertura y tampoco hace raíces. Entonces, y después vos, también la otra cosa que haces, entonces ahí vos no estás generando coberturas de calidad. Entonces no estás metiendo carbono en el suelo. Que sería una de las maneras en que el productor puede mitigar o reducir emisiones. El productor trabaja en mitigación de cambio climático. Claro. Generan, o sea, guardando el carbono en el suelo. ¿Cómo lo guardás? Con siembra directa, pero con siembra directa dentro de un paquete que involucre rotación de cultivos, trigo, soja, maíz, y si es necesario cultivo de cobertura en el medio, entre la soja y el maíz. Todas las herramientas usadas, todas. Claro. Nutrición para generar mucha biomasa, y cuando generas más biomasa generas normalmente más
Yo lo llamo un círculo virtuoso. Generás más rinde. Cuando generás más rinde, generás más residuos. Y los residuos, cuando vienen de una planta bien nutrida, son residuos de mayor calidad. Y eso te va mejorando el suelo en el sentido que te da más aireación, retiene más agua. O sea, no hace que... A ver, yo nombro agua y... Bueno, pero en los años normales, o sea, cuando vos venís de un sistema así, sos mucho más eficiente en el uso del agua. Con la misma agua producís mucho más kilos, porque el suelo lo toma distinto, la retiene distinta, porque hay más porosidad. Y a su vez hay más vida en el suelo también. Claro. Que nosotros, volviendo a CREA, CREA tiene una red de nutrición que hemos hablado en la radio varias veces, los resultados que da la red de nutrición de CREA Sur de Santa Fe. Que tenemos claro, que hay un sitio en Santa Isabel, en Teodolina. Que ahí tuvieron esos rindes impresionantes en soja. Me acuerdo, sí. Eso es el Oscar. Épico. Ahí, sí, fue. Y ahí estamos mitigando, porque estábamos generando una soja de 7.000 kilos que genera mucho. 7.000 kilos, nunca he escuchado. Y que contábamos todo el tiempo que venía de rotaciones de larga duración. Claro. O sea, no dijimos esta soja la hicimos, la inventamos este año. Esta soja la veníamos construyendo. ¿Se acuerdan cuando contábamos? La veníamos construyendo. Y bueno, y ahí el productor está mitigando. Yo cuando invité a los productores, yo en Arias se hizo una reunión en Arias el 29 del 2, que fue gente de APRESID, hablaba, fue la presidenta de APRESID, Pilo Giraudo en ese momento. Fue el coordinador de los CREA Sur de Santa Fe, hablando, porque CREA participó en la tercera comunicación. Fue el Instituto Fernando García del Instituto de Nutrición. Y ahí entra lo de óxido de nitroso, porque él habla de cómo tenés que usar los fertilizantes eficientemente para evitar que se pierda óxido de nitroso en el ambiente o que se pierda en el suelo. ¿Cómo? Analizar el suelo, ver qué necesita la planta y ponerle solo eso. Entonces él habla de la fuente, el momento. Y bueno, de eso venimos hablando hace 15 años, o 20. Pero venimos hablando de eso. Y eso es lo que tampoco estaba el contexto, ¿no? Lo hablamos ahí afuera. Sí. ¿Cómo ayudó el gobierno para generar contexto? El contexto era que había que hacer soja. O sea, el que firma el cheque es el productor. A lo mejor el productor entendía esto, lo veía los datos, decía, ¿cuánto puedo hacer y en cuánto me beneficio? Porque nosotros con la red de nutrición, que tiene 6 años, que tiene rotaciones que no las rompimos nunca, y que tiene determinada nutrición, y que medimos parámetros de suelo, todos los parámetros químicos y físicos, y medimos los económicos también. Y nos dice que económicamente es rentable. Y estamos... Hay una foto ahí que después la vamos a pasar, de un lugar donde hay un testigo que no se fertiliza, pero se rota, ni siquiera es soja continua, y hay una parcela que es nitrógeno, fósforo y azufre, también con rotación de cultivo, trigo, soja, maíz. Y vemos que esa parcela tiene entre 2 y 4 toneladas más de carbono retenidas en el suelo. Y está una al lado de la otra. Y lo que cambió es el manejo. Hacemos una pequeña pausita y ya volvemos con Agroindustriales.